Muchas veces creemos que el miedo es algo sólido, permanente, como si fuera una parte fija de nosotros. Decimos, yo soy así, siempre he sido miedoso, el miedo me controla. Pero el budismo nos invita a mirar esto con más calma y honestidad. El Buda enseñó un principio fundamental llamado impermanencia, que significa que todo cambia, todo se mueve, nada permanece igual para siempre. Si observas tu propia vida, te darás cuenta de que el miedo no está siempre presente. Hay momentos en los que aparece con fuerza, momentos en los que se debilita y momentos en los que desaparece por completo. A veces surge al despertar, otras veces al pensar en el futuro, y otras simplemente se va cuando estás distraído, riendo o disfrutando algo simple. Esto ya nos muestra algo importante. Si el miedo fuera una verdad fija, estaría ahí todo el tiempo. Pero no lo está. El miedo funciona como una ola. Llega, sube, alcanza un punto máximo y luego baja. El problema es que solemos quedarnos atrapados en la idea de que esa ola nunca va a terminar. Nos identificamos con ella y pensamos que define quiénes somos. El budismo nos recuerda que no somos nuestras emociones. Somos el espacio donde esas emociones aparecen y desaparecen. Cuando entiendes que el miedo es pasajero, algo dentro de ti se relaja. Ya no sientes que tienes que huir de él o eliminarlo de inmediato. Comprendes que, como todo en la vida, también cambiará. Y esta comprensión no elimina el miedo de golpe, pero sí elimina algo muy importante, la desesperación. El sufrimiento no nace solo del miedo, sino de creer que el miedo es eterno. Cuando aceptas que es temporal, dejas de luchar contra él. Y en ese momento, el miedo pierde parte de su poder. No porque lo hayas vencido, sino porque ya no lo ves como una verdad absoluta. Desde la mirada del budismo, el primer paso para disfrutar la vida no es ser valiente, sino entender que incluso el miedo es parte del cambio constante de la existencia. Nada te está persiguiendo para siempre. Nada está escrito en piedra. Todo, incluso el miedo, está de paso. El budismo enseña que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que está pasando ahora mismo, sino de lo que nuestra mente imagina. El miedo casi nunca nace en el presente. Nace cuando pensamos en lo que podría pasar, en lo que podría salir mal, en lo que aún no existe. Por eso el Buda hablaba de la ilusión. No todo lo que pensamos es real, aunque se sienta real. Si te detienes un momento y observas con honestidad, notarás algo muy simple. En este instante, mientras escuchas estas palabras, probablemente no esté ocurriendo nada verdaderamente peligroso. Estás respirando, estás vivo, estás aquí. Y aún así, el miedo puede estar presente. Esto nos muestra que el miedo no siempre es una respuesta a la realidad, sino a los pensamientos sobre la realidad. La mente tiene la costumbre de viajar al futuro. Se adelanta, imagina escenarios, crea problemas que todavía no existen. ¿Y si fallo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si todo sale mal? El cuerpo reacciona como si eso ya estuviera ocurriendo, y así nace el miedo. Pero el budismo nos invita a hacer una pregunta muy poderosa. ¿Esto está pasando ahora mismo o solo en mi mente? Cuando empiezas a ver el miedo como un producto de los pensamientos, algo cambia. Dejas de tomarlo tan en serio. No lo niegas, pero tampoco lo obedeces. Lo observas como observarías una nube que cruza el cielo. Está ahí, pero no es el cielo. De la misma forma, el miedo está en la mente, pero no es la realidad. El Buda no enseñó a pelear contra los pensamientos, sino a verlos con claridad. Cuando ves que un pensamiento es solo un pensamiento, pierde autoridad. Ya no te arrastra con la misma fuerza. Ya no decide por ti. Empiezas a darte cuenta de que muchas veces no tienes miedo de la vida, sino de la historia que tu mente cuenta sobre la vida. Entender esto es liberador. Porque si el miedo no está en la realidad, sino en la mente, entonces no necesitas cambiar el mundo para sentir paz. Solo necesitas cambiar la forma en que miras tus pensamientos. Y ese cambio comienza con algo muy simple, darte cuenta de que no todo lo que piensas es verdad. Cuando el miedo aparece, nuestra reacción automática suele ser huir. Queremos distraernos, ignorarlo, taparlo con ruido, con trabajo, con comida, con redes, con cualquier cosa que nos aleje de esa sensación incómoda. O hacemos lo contrario, luchamos contra él, lo juzgamos, nos enojamos por sentirlo. Pero el budismo propone un camino distinto y mucho más simple: observar el miedo. Esta práctica se llama mindfulness, o conciencia plena. No es algo complicado ni místico. Significa prestar atención a lo que está ocurriendo ahora mismo, sin intentar cambiarlo. Cuando el miedo aparece, en lugar de huir, te detienes y miras. ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Es presión, tensión, calor, inquietud? Solo observa. Al hacer esto,
ocurre algo muy importante. Dejas de ser el miedo y te conviertes en quien lo observa. Ya no estás atrapado dentro de la emoción. Hay un pequeño espacio entre tú y el miedo. Y en ese espacio nace la calma. El miedo sigue ahí, pero ya no te controla. El budismo enseña que lo que resistimos, persiste. Cuando luchamos contra el miedo, le damos más fuerza. Cuando lo evitamos, regresa con más intensidad. Pero cuando lo miramos con atención y sin juicio, empieza a transformarse. No porque lo forcemos a irse, sino porque deja de alimentarse de nuestra reacción. La respiración es una gran aliada en este proceso. Al llevar la atención a la respiración, el cuerpo comienza a relajarse. La mente se aquieta poco a poco. No necesitas pensar positivo ni convencerte de nada. Solo estar presente. Solo respirar y observar. Con el tiempo, descubres algo profundo. El miedo no es tan sólido como parecía. Cambia momento a momento. Se mueve, se debilita, se transforma. Y tú sigues ahí, consciente, estable. Esa es una forma real de valentía, no huir del miedo, sino quedarte presente con él. Así, el mindfulness no elimina el miedo, pero te libera de su dominio. Ya no dirige tu vida. Ya no toma las decisiones por ti. Tú estás aquí, el miedo también, y eso es suficiente para empezar a vivir con más libertad. El Buda enseñó que gran parte del sufrimiento humano nace del apego. Nos apegamos a las personas, a las ideas, a la seguridad, al control, a que las cosas sean de cierta manera. Y cuando la vida no cumple esas expectativas, aparece el miedo. Miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a no tener, miedo a no ser suficientes. El problema no es amar, desear o querer algo. El problema es creer que eso debe permanecer igual para que podamos estar en paz. El budismo nos invita a ver con honestidad que la vida está en constante movimiento. Todo cambia, aunque no nos guste. Resistir ese cambio es lo que genera sufrimiento. Cuando te apegas, tu mente se adelanta al futuro y empieza a proteger lo que cree que puede perder. Así nace el miedo. No al presente, sino a una posible pérdida. Pero el Buda enseñó que aferrarse a lo impermanente es como intentar sostener agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Comprender el sufrimiento no significa resignarse ni volverse indiferente. Significa ver con claridad cómo funciona la mente. Ver que el miedo no aparece porque algo malo esté ocurriendo, sino porque la mente se aferra a una idea de cómo deberían ser las cosas. Al darte cuenta de esto, comienzas a soltar, no por obligación, sino por comprensión. Soltar no es perder. Es dejar de cargar un peso innecesario. Cuando sueltas el apego al control absoluto, el miedo disminuye. Cuando aceptas que no todo depende de ti, el corazón se relaja. La vida sigue siendo incierta, pero ya no es una amenaza constante. Desde la mirada del budismo, la verdadera paz no viene de asegurar el futuro, sino de soltar la necesidad de controlarlo. Y cuando el apego se afloja, el miedo pierde su raíz. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar tu vida. El budismo enseña que el cambio profundo no ocurre de un día para otro. Por eso el Buda habló de la paciencia como una forma elevada de sabiduría. No es resignación ni pasividad. Es la capacidad de permanecer presente sin desesperarse, incluso cuando las cosas no se sienten bien de inmediato. Cuando queremos dejar de tener miedo, muchas veces exigimos resultados rápidos. Queremos sentirnos tranquilos ya, seguros ya, libres ya. Y cuando eso no ocurre, aparece más frustración, más miedo, más ansiedad. La paciencia nos enseña a caminar el proceso sin violencia hacia nosotros mismos. Ser paciente con el miedo significa entender que es parte del camino humano. No necesitas eliminarlo para vivir bien. Necesitas aprender a relacionarte con él de una forma más amable. Cada vez que observas el miedo, cada vez que no huyes, cada vez que eliges estar presente, estás entrenando una valentía silenciosa y estable. El Buda no habló de una valentía agresiva, sino de una valentía serena. Una valentía que no lucha contra la vida, sino que la acepta tal como es. Con paciencia, descubres que puedes seguir viviendo, disfrutando y avanzando, incluso cuando el miedo aparece. Ya no es un obstáculo, es solo una experiencia más. Con el tiempo, esta paciencia transforma tu relación con la vida. Dejas de correr detrás de la seguridad absoluta y empiezas a confiar en tu capacidad de estar presente ante lo que venga. Y esa confianza es una fuente profunda de paz. Así, el mensaje final del budismo es sencillo y poderoso: el miedo no es el enemigo. La prisa por deshacerse de él sí lo es. Cuando desarrollas paciencia, el miedo pierde su urgencia, la ansiedad se suaviza y la vida empieza a sentirse más ligera, más libre y más disfrutable, aquí y ahora.